Muy buenas noches, querido público presente. Esperamos que se encuentren de maravilla y nos complace comunicarles que el día de hoy damos inicio al segundo capítulo del podcast, que es Desvistiendo al Cáncer. Pero el día de hoy tenemos la particularidad de tener invitados especiales. Ellos el día de hoy se van a encargar de responder todas las primeras dudas que surgieron acerca de esta enfermedad, el cáncer. Entonces, chicos, no quiero darle más vueltas a este asunto. Por favor, si podemos iniciar presentándose, por favor. Ale. Yo creo que deberían iniciar las chicas primero, ¿no? Perfecto. Isa, por favor. Claro. Buenas noches. Mi nombre es Isabela Aguirre Figueredo y es un placer pertenecer hoy al podcast. Por este lado, chicos. Muy buenas noches, mi nombre es Ariana Stacy Leves Makiri y bueno, agradecer de nuevo por la invitación para formar parte del podcast y esta noche poder acompañar a la gente que nos observa desde casa. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Bustillos y estoy muy agradecido en serio de esta invitación al podcast para poder también desmentir ciertos mitos también. Chicos, el agradecimiento y el honor es para nosotros. De verdad, tenerlos aquí y que ustedes hayan aceptado nuestra invitación es todo un honor. Entonces, quiero comenzar explicándoles un poco sobre la dinámica que vamos a tener el día de hoy en este episodio. Miren, consiste en lo siguiente. Nosotros ya tenemos preguntas del público, pero antes de darles esas preguntas, me gustaría saber si ustedes ya tienen algo en mente de qué pueden estar preguntando la gente que se encuentra viéndonos desde sus hogares. Quizás alguno de ustedes quisiera mencionar alguna pregunta. Claro que sí, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que también la gente tiene es el cómo yo me doy cuenta de que tengo cáncer. Yo creo que esa pregunta se puede responder también con el cómo es que se origina el cáncer, ya que sabiendo eso nos desvelaría los síntomas y todo eso. Y exactamente, Ale, yo tengo la respuesta a esa pregunta, pero la veremos en breve. Buenísimo, chicos. La verdad que las preguntas que acaban de decir, e incluso ya tienen hasta la respuesta que acaba de mencionar Isabel, están dentro de las preguntas que lanzó el público. Entonces, ¿les parece iniciar con la primera pregunta? Claro. Buenísimo. Ya, la primera pregunta viene sobre ¿qué tiene de distinto el podcast a otras campañas que se hacen en las distintas redes sociales? Isa. Gracias. Bueno, voy a responder esta pregunta diciendo que en este podcast vamos a contar con personas las cuales no solamente vamos a ser en sí estudiantes de medicina, sino también vamos a ser personas que son parte del cáncer, ¿no? Somos pacientes, somos familiares, somos hijos de personas que tienen cáncer, así que vivimos esta realidad bastante cerca, ¿no? Podemos entender todo lo que son los problemas económicos, todos los problemas que pueden producirse sentimentalmente, ¿no? En sí, esta patología la vivimos muy de cerca, por lo que podemos comprender de mejor forma cómo es que se va a llevar, ¿no?, este tipo de situaciones. Ahora, el podcast no solamente va a querer mostrar eso, ¿no?, a los pacientes, que es muy importante, ya que últimamente los pacientes son muy insensibles con nosotros los médicos o personal de salud, creyendo que no tenemos la suficiente empatía con ellos. Pero por medio de este podcast vamos a mostrarles que sí vivimos esta vivencia, que sí estamos junto a ellos. Y así también de esta forma generar que podamos caminar juntos de la mano, tanto médicos como pacientes, para ayudar a las personas, tanto a prevenir el cáncer, como también generar un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano y bueno, de esta forma poder enfrentar de una mejor manera lo que es en sí el cáncer, ¿no? Que de eso se trata este podcast. Excelente explicación, Isa. La verdad, gracias por habernos aclarado las dudas que yo tenía y que incluso el público la tenía. Entonces, mil gracias porque nos acabas de decir la importancia de lo que es este podcast. Poder comunicar,
enseñar y llegar a los hogares de una manera clara. Entonces, muchas gracias, Isa, por la respuesta. Entonces, vamos por la segunda pregunta. Claro. Buenísimo. La segunda pregunta que se hizo el público es, bueno, antes de lanzarle las preguntas, ustedes saben, ¿cierto?, que se hacen las campañas de salud en las distintas zonas de la población. Entonces, la pregunta que se hace el público es, ¿será que el médico que atiende a los pacientes con estas enfermedades conoce la otra cara de la moneda? Es decir, conoce lo que vive el paciente que presenta esta enfermedad. ¿Puedo responder yo? Claro, Yo creo que cada persona que estamos en este proyecto ha vivido de una u otra forma, de manera directa o indirecta, el cáncer. Tal vez en algún ser querido, en algún familiar, como en mi caso, eh, que en mí llegó una persona que era un pilar en mi familia, por parte de mi padre, ¿no? Y era una persona activa, era mi abuela, tenía sus 75 años de edad. Y a esa edad era una persona bastante alegre, era siempre dinámica, siempre paraba cocinando, siempre la veía en el jardín haciendo una que otra cosa. Era una persona demasiado activa y lastimosamente llegó de la manera más absurda posible, porque en nuestro caso, en ella, se presentó en una herida en una herida simple que se realizó en el pie, ella. Y como era una persona, como las personas mayores tienen ese estigma de no querer tal vez contar sus sentimientos, cómo están, cómo se sienten, se guardan todas esas cosas para ellos mismos, ¿no? Entonces, en su caso de ella era cualquier herida que se hacía, cualquier malestar que tenía, ella se encargaba de hacerlo sola. Entonces, de curarse, tal vez vergüenza, no sé yo. Pero en su caso se hizo una herida. Esa herida la mantuvo, creo, unas 3 semanas, un mes, y nos dimos cuenta cuando su cambio emocional fue abrupto, porque literalmente de ser una persona activa pasó a ser una persona que ya ni siquiera salía de su cuarto, ya ni de su cama, paraba triste, y obviamente nosotros como sus familiares entramos en acción porque no era normal ver eso. Entonces se le hizo las preguntas, todo, y yo creo que tanto debió ser su dolor para decirnos, oigan, me duele esto. ¿Por qué? Porque me lastimé mi pie hace tiempo ya y no lo he tratado adecuadamente. De ahí se vio la herida y lo primero que hicimos fue ir a un centro de salud. En el centro de salud se le realizó el tratamiento y la curación pertinente para la herida, ya que estaba presentando una herida ulcerada, y se le realizó todo normal donde cabía, ¿no? Pero pasaban los días y parecía que en vez de curarse, empeoraba, y ya ahí es donde tomamos otras acciones de realizarle una biopsia. En ese momento se le diagnosticó un cáncer en la piel. Es, es difícil hablarlo para mí porque era una persona demasiado importante en mi vida, y es increíble cómo esta patología, esta enfermedad llega a acabar a las personas en tan solo cuestión de meses. O sea, no hay un tiempo, es súper corto el tiempo en el que acaba las personas. Y por eso es la importancia de poder diagnosticar temprano para poder llegar a un tratamiento y poder llegar a conservar a esa persona que amas tanto con vida. Ale, la verdad, todo mi apoyo. No esperaba una historia así y con esto incluso nos acabas de
decir que el médico también conoce esa otra cara de la moneda, conoce lo que la gente padece, lo que lucha, porque esta enfermedad sabemos que no es fácil. Y te tocó pasar por esto a tu familia y tenés todo el apoyo de nosotros. Y mil gracias por haber compartido esa linda historia con nosotros. De verdad, muchas gracias. Y no sé si alguno más tiene alguna historia que desee contarnos. Bueno, ¿no? Eh, Respondiendo a tu pregunta de que si conocemos la otra cara de la moneda, como futuros médicos, primeramente, Ale, bueno, te apoyo moralmente, ¿no? Y te entiendo por lo que pasaste, porque para mí hablar del tema por el momento se me hace un poco difícil. Y también fue una de las razones por la cual decidí formar parte del proyecto, formar parte de este podcast que es Desvistiendo al Cáncer, que nos ayuda les ayuda a las personas a entender, ¿no? Y darse cuenta de los síntomas, de cómo si sienten algún dolor en el cuerpo, directamente acudir al médico. Es una de las recomendaciones que yo personalmente les doy, ¿no? Y comentarte que en mi caso igual afectó a un pilar fundamental de mi familia. Hace, te hablo de finales del año pasado, de eso de noviembre en sí empezó toda, eh, toda la batalla. En noviembre mi madre empezó a sentir dolores estomacales, empezó a sentir que tenía problemas para ir al baño, empezó a estreñirse y ella era una persona activa, era una persona que vos la veías en muchos lugares. No, ella no paraba quieta en casa, paraba de aquí para allá. Y ya en noviembre me dice, hija, ¿sabes qué? Me duele el estómago. Todo fue el médico, primero la trataron como menopausia. eh, y el dolor, a pesar del tratamiento que le dieron, persistía. Ya yo me empezó a decir las cosas, pero se puede decir que eh, no la verdad tal y como se la decía el médico, porque ella prefería acudir sola, sino me decía la verdad a su manera para no lastimarme como su hija. Después, en enero del presente año, agarra y me dice, hace 3 semanas que ya no voy al baño. Y ya, obviamente, ya para mí, como estudiante de medicina, fue un signo de alarma en el cual le dije, hacete ver, porque ya eso no es algo normal. Fue y la diagnosticaron con que tenía miomas en el útero. Y ya el verdadero baldazo de agua fría me llegó el 10 de enero del presente año, que yo estaba tranquila en casa cocinando y suena mi teléfono y contesto y era mi padre. Me dice, anda al hospital. Y yo, ¿por qué? Digamos, una llamada que nadie se espera. Y yo le dije, ¿por qué? Tu mamá está en el hospital y está mal. Y yo, para empezar, me quedé como que en shock, no sabía cómo procesarlo. Y lo primero que hice fue apagué la cocina y la llamo. Y mi mamá no podía hablar, estaba ahogándose en lágrimas. Entonces decidí dejar todo, alistarme rápido y lo que hice fue volar al hospital. Llego, la veo ahí, ya estaba más tranquila, se había tranquilizado ya a su modo. Y desde ahí empezamos ya la verdadera batalla, la cruda realidad que los pacientes con cáncer viven, ¿no? Empezamos a avisarle primero a una tía que tengo en Argentina, que le dije, tía, esto, pasa esto. Y ya ella, gracias a Dios, sus vacaciones fueron programadas igual en enero del presente año, ella para venir a visitarnos acá. Sus vacaciones de mi tía fue llegar a vivir al hospital, porque llegó mi tía, empezamos con que los tratamientos, los estudios, el médico que la vio ya por parte de mi tía, conocido de mi tía, le dijo, ¿sabes qué? Tu hermana necesita una cirugía de emergencia. Ella necesita una cirugía de emergencia, tiene que ser internada ya. Estábamos por atravesar el feriado del 22 de enero y entonces mi madre fue, después de que nos dijeron que necesitaba una cirugía de emergencia, buscamos la manera de decirle a mi abuela, porque
una persona mayor, el cómo le ibas a dar la noticia de que una de sus hijas iba a ser intervenida quirúrgicamente. Le dijimos, lo procesó bien. Mi madre, a pesar de lo que estaba atravesando, a pesar de los dolores y todo, eh, lo bueno de ella es que lo llevaba de la mejor manera. Nunca la había apagado. O bueno, ante los demás nunca se mostró mal. Siempre la veías con una sonrisa, la veías reír, la veías estar, seguía, trataba de continuar con sus actividades hasta que la internamos el 21 y el 23 de enero fue intervenida quirúrgicamente. Eh, Después de la cirugía hablamos con el médico nos dijo, ya antes de hacer el estudio anatomopatológico, nos dijo de que sí era cáncer, porque lo que ella tenía no era un solo mioma, sino tenía un tumor con varios hijitos, se puede decir. Tenía que ya había afectado matriz, había afectado ovario, había afectado intestino, había afectado vejiga y que todo lo que habían retirado era un 85 a un 90% del tumor que ella tenía. Que nos quedaba verlo de la mejor manera, porque si nosotros como familia nos deprimíamos, ella igual se iba a deprimir. Y los familiares que se depriman y vayan con el paciente, muy mala idea, le bajan las defensas. Entonces, la cara de mi cara de la moneda, mi cara mal, los momentos de llanto, tristeza, me los vivía yo en la casa, lejos de ella. Ante ella siempre era yo con una sonrisa de oreja a oreja, a pesar de estar muriéndome por dentro. Pero ahora ya la vemos, está bien, gracias a Dios, está respondiendo favorablemente al tratamiento, va evolucionando de buena manera. También quería agradecernos a todas las personas que siempre nos brindaron el apoyo y yo en especial personalmente quería agradecer a una persona que desde que comenzamos esta batalla siempre estaba conmigo y sigue conmigo apoyándome. Fue la única persona que vio el cómo yo padecía la enfermedad, el cómo yo me desmoronaba en casa. Esa persona le agradezco infinitamente, agradecerle a mi pareja que él siempre estaba ahí, a pesar de verme mal, él siempre me decía, ¿sabes qué? Esto va a pasar, tener fe, esto va a pasar, no es algo de que te va a pagar, vas a salir, van a salir, tu madre es una mujer fuerte y es así, mi madre es una mujer fuerte y ahora está respondiendo de la mejor manera, ¿no?, al tratamiento. Así que como médicos sí sí conocemos la otra cara de la moneda porque el cáncer no mira cara. El cáncer te llega si sos médico, te llega si sos familiar, te llega si sos policía o si sos el limpiaparabrisas de cualquier lavauto. La enfermedad te llega. No hay cómo te salves de esta enfermedad. Ariana, Alejandro, de verdad, tienen todo nuestro apoyo y nuevamente agradecerles a los dos por compartirnos esas historias que nos llegan a todos. Son historias que nos sensibilizan, porque a veces muchas personas pensamos, no, eso solo lo pasa a la persona que está enferma, pero no es verdad. También aquí entran la familia, amigos, pareja, como bien lo mencionaste, y me alegra que estés respondiendo bien tu mamá, de verdad. Así que muchas gracias chicos y ya saben, tienen todo nuestro apoyo y nuevamente decirles gracias por confiar en nosotros y contar esa historia, sus historias, porque eso nos ayuda a poder llegar a los hogares y a que la gente pueda comprender mejor cómo es que se vive esta enfermedad, tanto la persona como la familia. Y ya que están ahí hablando sobre cómo les afectó y demás, no sé chicos si otra de las siguientes preguntas es de cómo afecta el cáncer
justamente a las células del organismo. ¿Alguno? ¿Alguno que quiera responder, chicos? Ya, ¿no? Antes de saber el cómo afecta el cáncer, deberíamos de saber y despejarle la duda a la gente de qué es la célula y cuál es su función de la célula. Yo puedo responder eso, se lo puedo dar hasta con ejemplos. Eh, para empezar, tenemos que saber que la célula es la unidad más pequeña y funcional de todo ser vivo. ¿Con qué me refiero con esto? Que las células son las encargadas de formar tejidos. Estos tejidos también se pueden especializar y formar sistemas. Ahora, un ejemplo claro va a ser, por ejemplo, el sistema osteoarticular, el cual nos va a dar movilidad y también nos va a dar toda la estructura que tenemos en nuestro cuerpo, ya que sin eso seríamos una gelatina sin conciencia. Así que Isa, quizás algo que querrás añadir. Bueno, yo voy a responder en sí lo que es la pregunta que acaba de hacer Eduard, la cual, bueno, ya sabiendo en sí qué es la célula, cómo es que funciona, ahora tenemos que saber cómo es que se va a generar el cáncer en cada una de estas células, ¿no? Y bueno, acompáñenme acá a la pizarra para que vaya explicándoles de una mejor forma y, bueno, me puedan entender así de esa forma gráficamente, ¿no? Bueno, primero vamos a imaginar que la célula va a ser redonda, ¿ya? Esta célula la vamos a llamar célula mamá. Ahora, esta célula se va a dividir y se va a dividir en dos células que van a ser exactamente iguales a la mamá, denominadas como células hija. Las dos que son idénticas, exactamente idénticas, copias igualitas, ¿ya? Ahora, para realizar este proceso de división en una célula normal, en una persona totalmente sana, debe pasar por un proceso, un ciclo. Este ciclo va a tener varias fases. La primera fase es la G1, luego le sigue la S, luego le sigue la G2 y por último está la M. Ahora, aparte también tenemos la G0, que esta ya viene a ser un segmento aparte, ¿no? Bueno, lo que es el segmento G1, lo que hace esta célula es especializar. Va a obtener todas las funciones que corresponden en sí a la célula, ¿no? Para la cual ha sido creada. Ahora, a partir de esta etapa, puede ir por dos caminos. O puede ir a una G0 o puede ir a una S. En el caso de ir a una G0, eso quiere decir que va a estar en un estado estacional, en donde no va a dividirse, sino más bien va a cumplir su función para la cual ha sido creada en el tejido correspondiente, ¿no? Ahora, a partir de esta etapa puede volver a este ciclo y entrar a la etapa S, o directamente pasarse de la G1 a la S. La S va a ser la etapa más importante de este ciclo, en donde nosotros vamos a tener al ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es en sí toda la información de la célula, es todo lo que le va a indicar qué es, qué va a hacer, cómo es, ¿no? Toda su forma, es como si fuese el cerebro de la célula. Exactamente es eso, ¿no? Ahora, este ADN se va a multiplicar, en donde vamos a tener en total dos ADN exactamente iguales, ¿ya? Bueno, una vez que se ha multiplicado el ADN, vamos a pasar a una etapa G2. En esta etapa G2, lo que vamos a tener va a ser la revisión de este ADN que se ha multiplicado. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ver todos los errores que podrían haber obtenido en la multiplicación. Una vez que va a ver estos errores, si es que el ADN presenta errores como tal, va a corregirlos. Ahora, en el caso de que no pueda corregirlos, lo que va a ocurrir va a ser lo que es denominado como apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Bueno, la apoptosis va a ser la muerte celular programada. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo va a determinar que la célula muera porque está fallada, ¿no? Está anómala.
Entonces no va a dejar que se multiplique, ¿no? O que se divida constantemente. Y bueno, una vez que ya ha pasado este proceso y el ADN es el correcto, está sano, entonces va a pasar a una etapa N, en donde ya ocurre como tal la división de la célula, obteniendo así las dos células hijas que son sanas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el cáncer? En el cáncer vamos a tener el mismo ciclo, pero van a haber errores en el transcurso de las etapas, ¿no?, que acabo de mencionar. Vamos a hablar primero de los primeros dos errores. Estos pueden darse en la etapa en la etapa G0 y en la etapa S, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? El primer error puede ser que de la G1 vaya a una G0, pero luego vuelva rápidamente a una fase S. O puede que de la G1 nunca pase a una fase G0 y vaya directamente a una S. Eso nos va a indicar la característica más importante del cáncer, que va a ser la división constante de las células, ¿no? Donde no va a poder detenerse de ninguna forma. Ahora, después de esos errores vamos a tener otra etapa, la etapa S. Esta es la más importante en cuanto a los errores. ¿Por qué? Pues el ADN va a tener un gen. Este gen es denominado gen TSP53. ¿Qué hace este gen? Este gen es importante porque se encarga de proteger al ADN de cualquier error que pueda generarse por diferentes factores, ¿ya? Ahora, cuando este gen no está bien, ¿no? Está anómalo, como dije, no va a poder proteger al ADN, por lo que van a ocurrir lo que es denominado como mutaciones. Las mutaciones van a ser errores, los cuales van a generar un cambio en la célula, van a impedir que la célula cumpla todas sus funciones, incluso cambie la estructura, la morfología, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hace que este gen sea modificado, sea fallado? Podemos tener dos tipos de origen, ¿ya? Puede ser internos, si podríamos decirlo así, o externos. En el caso de ser externos, van a ser factores de riesgo que podemos obtenerlos del exterior. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a tener una alimentación que no sea saludable, ¿no? Si toda tu vida has comido mal, puede que tu gen se altere. O eres sedentario, nunca tuviste una actividad física, también puede alterarse este gen. O otro tipo de patrones, por ejemplo, todo lo que es excesivo, por ejemplo, el uso de tabaco excesivo, el consumo de alcohol excesivo, ¿no? O tomar el sol excesivamente también puede inducir a que este gen sea anómalo. En el caso de ser ya un error interno, ¿no? Algo interno, ya va a ser algo más genético. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a heredar de familias, ¿no? De hijos, donde van a presentar el cáncer. ¿Por qué? Porque la madre ha tenido cáncer, porque el padre ha tenido cáncer, porque los abuelos, los bisabuelos tengan cáncer, ¿no? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que este gen va a estar fallido ya desde generaciones antes, ¿no? Pues una vez que ya tenemos determinado de que el ADN va a estar con errores en su multiplicación, ¿no? Ya vamos a tener un ADN malo, anómalo, va a ir a una etapa G2. En el caso de una etapa G2 podemos tener otros errores, en donde puede ser que este error que ya está presente en el ADN no sea visto por el organismo y directamente pase a la siguiente etapa, o puede que lo vea y no pueda corregirlo, entonces quiera matarla, ¿no? Quiera eliminarla, pero no va a poder. No va a poder matar en sí a la célula, por lo que la misma célula va a continuar la siguiente etapa. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener la división de la célula anómala, teniendo resultado células que van a estar anómalas continuamente, y estas se van a dividir millones de millones de millones, ¿no? Hasta incluso llegar a
tantas, pero tantas, que vamos a tener los síntomas característicos del cáncer en una primera etapa, ¿no? Ahora, estas, si se siguen multiplicando, pueden incluso llegar a generar lo que es denominado como metástasis. ¿Qué va a ser la metástasis? La metástasis va a ser el viaje de estas células, las cuales primero han estado en un lugar específico, van a ser llevadas a otras partes del cuerpo, ¿no? Van a ser llevadas, y esto va a ser por medio de dos métodos. Puede ser por vía de sangre o puede ser por vía de, vía linfática. Pero bueno, ese es otro tema. Principalmente es para que sepan que cuando las personas entran ya a esta etapa de la metástasis, es una etapa muy difícil de tratar. Por eso es tan importante evitar que el cáncer llegue a este punto y así poder identificar los síntomas antes y tratar de manera previa antes de que llegue a ser mucho más grave. Y bueno, de esta forma vamos a tener la explicación de cómo es que se va a ver la célula en el cáncer, ¿no? De cómo es que va a estar fallada y las patologías que pueda presentar. Chicos, de verdad, un tema tan complicado nos los acaban de enseñar de una manera muy entendible. De verdad, Isabel, Ariana, Alejandro, muchas gracias por esta explicación, pero todavía no son todas las dudas. Tenemos todavía más preguntas que surgieron en la primera etapa, entonces no sé si alguien me pudiera decir qué es la palabra anómalo. Es algo que he escuchado que lo han mencionado en lo que han explicado, entonces alguien que pueda definirme ese concepto, por favor. Bueno, sé que he mencionado muchas veces en la explicación lo que es lo anómalo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no va a poder cumplir en sí todo lo que está destinado a hacer, ¿ya? La célula, independientemente de cuál sea su función, tiene una función, tiene que cumplir esa función. Y si no puede cumplirla, ya se vuelve anómala. No, no va a poder ser lo que tiene que ser. Y, y bueno, exactamente va a ser esa la explicación, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Bueno, ya hablamos sobre cómo afecta a las células, el proceso. Me gustaría saber algo más. Igual al público seguramente le gustaría saber. ¿Cuál es la predisposición o cuáles son los factores que me dicen vos podés tener cáncer? ¿Y por qué yo sospecharía que puedo llegar a tener cáncer? ¿Alguno, chicos? ¿Yo puedo? Para empezar, tenemos que saber que el cáncer es un tema amplio, donde cada cáncer es un reino distinto, donde también va a presentar signos y síntomas, toda la clínica va a ser distinta uno del otro. Entonces, eso sumándole también la edad, el sexo, dependiendo si sos hombre o mujer, o los antecedentes heredofamiliares, también vamos a poder darle un nivel de rango a que el paciente tal vez podamos saber su nivel de riesgo, ¿no? A esto le tendríamos que sumar también sus hábitos alimenticios, sus hábitos de vida, también la alimentación que tiene. Todos esos factores son muy importantes. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque al final y al cabo puede existir una persona que tenga 5 o más criterios todavía para que digamos eso es cáncer. Pero al final y al cabo la medicina no es una ciencia exacta. Eh, También puede existir pacientes que no tengan absolutamente nada de nada, o también hay pacientes que tienen uno o dos criterios diagnósticos, pero al final y al cabo no son diagnosticados a tiempo y llegan en etapas terminales de la enfermedad. Entonces, ¿a qué me voy con todo esto? A que vivimos en una sociedad donde es un tabú ir al médico, ya que las personas
lo primero que realiza es consultar con su vecina tal vez para ver si tiene la solución, para ver si conocen algún medicamento que pueda ayudar contra su dolor o su padecimiento en ese momento, o quien no ha escuchado tal vez el que debería ir a un curandero porque eso es brujería tal vez, o para hacerse una limpia. Entonces son varios factores. Y también, por ejemplo, en las mujeres, ¿quién no ha tenido una amiga, una novia o tal vez sus propias mamás donde tienen periodos irregulares y esto conlleva también dolores brutales? ¿Y qué es lo que hacen? Se automedican. Esto porque desde niñas la mayoría de las mamás lo que le enseñan es a cubrir los dolores como con medicamentos, con compresas calientes en su pelvis o cosas así antes de acudir a un ginecólogo. Y esto ayudaría a la prevención de varias patologías que también sufren las mujeres. Y no solo son las mujeres, también en el caso de los varones, que tal vez por masculinidad frágil, por machismo, ya no acuden a servicios de salud. Por ejemplo, en los varones se debería realizar un examen de rutina a partir de los 45 años para adelante, ya que hay una mayor predisposición para sufrir cáncer de próstata, y la mayoría de las personas, los varones, les da miedo este examen porque implica su método de diagnóstico, ¿no? Entonces son varios tabús que se tiene aún en la sociedad y que deberíamos cambiarlos también. Mira, Alejandro, me dejas sorprendido con esa respuesta porque es verdad, seamos sinceros, lo que acabas de decirnos es la total verdad que vivimos día a día, no solo por la enfermedad del cáncer, sino que cuando nos resfriamos, ¿qué hacemos? Vamos a la farmacia, vamos con el vecino, tal cual lo mencionaste, uy, me hago mi tecito de hierba y ya, con eso yo digo, ¿a qué voy a ir al médico? Pero el detalle es que eso no lo hacemos queriendo, se entiende que muchas personas no cuentan con los recursos para poder asistir y que les gustaría asistir a una atención de salud, pero lamentablemente muchos no pueden. Entonces, el hacer esa práctica les provoca que sus cuadros clínicos de su enfermedad empeoren y luego es más complicado. Entonces, la verdad que ahí tenés toda la razón y me gustaría saber qué se puede hacer con estas personas que no son machistas, como bien lo mencionabas, que muchos hombres no asisten a sus revisiones por ese miedo de realizarse ese examen. Entonces, ¿qué se puede hacer con esas personas que no son machistas, que sí les preocupa su salud, pero que no tienen los recursos? Puede ser que exista un método diagnóstico gratis, ¿verdad? ¿Y esto cuál va a ser? Bueno, de atrás hacia adelante, ¿no? Primero sería ir a preguntar a nuestros abuelos o abuelas, dependiendo, esto es independiente si es por parte materna o paterna, y preguntar si hay algún antecedente, tal vez de alguna patología. Esto puede ser cualquiera. Después, preguntarle a nuestros padres también. Una vez que recolectemos toda esta base de información de todos nuestros antecedentes hereditarios, lo oportuno sería, en el caso de que tal vez en mi familia existan eh, enfermedades reumatológicas, inmunológicas o también el mismo cáncer, es empezar a emplear un hábito de vida distinto. Por ejemplo, evitar o bueno, ir dejando paulatinamente el consumo de alcohol, de cigarros. Sé que en su totalidad es casi imposible de una persona que lo consume crónicamente, pero ir dejándolo lentamente, ¿no? También la dieta, evitar el consumo, no evitar, pero disminuir el consumo de carnes rojas tal vez. Y son varios detalles
que también vamos a ir desglosando a base que se vayan desarrollando más capítulos, ¿no? Buenísimo, vale. Tienes ahí la razón. Cuesta soltar, pero podemos ir disminuyendo. No dejarlo de consumir del todo, como por ejemplo decías la carne. Me decís eso a mí, que no coma carne, yo quedo, no puedo. Entonces, pero disminuir esas porciones, o sea, de lo que comía, si comía este pedazo, ahora comer esto, claro, sí, así sí, sí se puede. Pero ahí yo ya quisiera, bueno, me hiciste acuerdo que cuando yo estaba en clase, hace ya un buen tiempo, mencionaron algo del BPH, del cáncer del cuello cervicuterino, y ahí mencionaban unos datos que no me acuerdo bien. Ya mi memoria me falla, pero la incidencia decía algo de un 17%, si no me equivoco, y una mortalidad de, a ver, déjame que me acuerde, un 26%. No sé si estas cifras son correctas, la verdad. Les miento si les digo son estas. Les miento. Entonces, no sé si alguien me pudiera explicar sobre los datos que hay sobre los cánceres, las incidencias en Bolivia y cuáles son los más frecuentes, chicos. Claro que sí, Edward. Bueno, primero creo que la memoria está empezando a fallar por la edad. O es que estamos hablando de datos que ya se han actualizado o no. Como sabemos, las tasas de mortalidad e incidencia cada cierto periodo de tiempo se van actualizando. Pero antes de pasar a lo que son datos numéricos que pueden asombrar a el público que nos está mirando desde sus hogares, vamos a dar las pequeñas definiciones de incidencia y mortalidad, o me puedes decir si lo tenés claro ya vos. La verdad que no, y prefiero que nos lo dejes ese concepto claro a todos, por favor. Ya. Entonces empezamos, ¿no?, con los pequeños conceptos de que incidencia, cuando hablamos de incidencia, hablamos del aumento o de nuevos casos reportados en una enfermedad. Hemos escuchado en las noticias estos últimos 4 o 5 meses de la gran alza del número de nuevos casos reportados sobre el cáncer bucal. En sí, este cáncer ya existía, solamente que no era muy conocido porque en tiempo pasado no se reportaban los casos de cáncer bucal. Últimamente, por el consumo excesivo de tabaco, por el consumo excesivo de lo que son las cocas, las personas que bolean, son los más propensos a sufrir de este cáncer, ¿no? Como ya imagino quedó claro el concepto de incidencia, vamos a pasar al concepto de mortalidad, ¿o tienen alguna duda ya sobre ese concepto? Personalmente, yo tengo dudas. Así que mientras más nos aclares para mí, mejor, la verdad. Bueno, te explico, cuando hablamos de mortalidad, igual hablamos de nuevos casos reportados, pero ya no en este caso de personas enfermas, sino lamentablemente de personas que han perdido la batalla contra la enfermedad de cáncer, de personas que han fallecido. Si hablamos de mortalidad, hablamos del aumento de personas fallecidas durante un periodo de tiempo. Te podemos poner de que a nivel nacional, el segundo cáncer más letal se dice que es el cáncer de pulmón por el consumo excesivo de tabaco. Y si hablamos del cáncer bucal, se puede decir que gracias a Dios, este cáncer todavía tiene un 80% de sobrevivencia, mejor dicho, en etapas iniciales, y tiene un 20% de sobrevivencia ya en etapas finales o en etapas que han hecho metástasis, que llegaría a ser contagio a otros órganos o otras partes del cuerpo. Ahora pasando a lo más pesado, o quizás a los datos que a toda la gente asusta, de los datos numéricos. Si hablamos de mortalidad y de aumento de casos, el cáncer que más encabeza ambas listas es el cáncer de cuello uterino. Anualmente se reportan 5.095 casos nuevos de cáncer de cuello uterino. Y este dato igual es algo elevado en lo que es el tema de fallecimientos, porque de manera anual se reportan 1.094 casos de personas que han fallecido por este cáncer. Y si hablamos
cuestión de los hombres, se reportan 1.500 casos de nuevos cáncer de próstata. Y en el fallecimiento, gracias a Dios, este cáncer tiene una tasa de mortalidad muy baja, porque solamente se reportan 70 casos de personas fallecidas por el cáncer de próstata. Y esto se da gracias a que, como decía, como íbamos mencionando anteriormente, hablar sobre esta enfermedad es un tabú para la sociedad. Tanto, no solo el hablar, sino el ir a hacerse todos los estudios es un tabú para la sociedad. El cáncer de próstata en cuestión de los hombres es el cáncer más olvidado que hay, ¿no? Datos que me impresionaron y que seguramente le impresionaron a todo el público que nos ve, porque yo no me imaginaba, la verdad, que hayan subido tanto. O sea, yo te mencioné un 17 y vos me mencionaste 1900 y yo, que es como que tengo que investigar un poco más. Pero gracias por darnos esos datos, porque son importantes que los conozcamos, porque con esto vamos a saber cuáles son los cánceres que están atacando con más frecuencia a todas las familias. Entonces, chicos, de verdad agradecerles por su invitación. Muchas gracias, Ariana, por haber asistido. Ale, Isa, muchísimas gracias. Y esto es Desvistiendo al Cáncer. Ya vieron, nosotros lo que queremos es comunicarle de la manera más sencilla para que todos podamos entender lo que es esta enfermedad. Sabemos que no es fácil, muchas familias en este momento quizás se encuentran luchando día a día, pero la perseverancia, la fuerza y el apoyo de la familia lo es mucho. Entonces, estamos para apoyarlos, para comunicarles, perdón, y guiarlos en todo lo que podamos. Entonces, chicos, de verdad, muchas gracias por asistir y con esto damos por concluido el segundo episodio. Muchas gracias por vernos y aquí estamos sus humildes servidores, presentes de su casa matriz Unifran sede de Santa Cruz, y esto fue Desvistiendo al Cáncer.